Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los procesos más fascinantes y francamente determinantes de toda la historia jurídica europea, la evolución del derecho visigodo. Este tema no es solo un montón de fechas, es el momento decisivo en la transición entre el antiguo mundo romano y la Edad Media. Es un viaje apasionante que refleja un cambio político y social profundísimo. Vamos a ver cómo los visigodos, desde que llegaron a Hispania, fueron construyendo una comunidad unificada. Y el concepto clave, la verdadera columna vertebral de esta explicación, es cómo lograron pasar de tener un derecho personal a un derecho territorial. Fue una transformación monumental que, como veremos, culminó con el primer gran código territorial de toda la península ibérica. Para estructurar bien todo este recorrido histórico, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero, una breve introducción al asentamiento visigodo. Segundo, definiremos esos dos conceptos fundamentales, derecho personal frente a territorial. Tercero, analizaremos los códigos de Eurico y Alárico. Cuarto, revisaremos el código de Leoisildo. Quinto, llegaremos al punto álgido con el Liber Judiciorum. Y por último, sacaremos unas conclusiones sobre su inmenso legado histórico. Empecemos. Punto número 1. Introducción al derecho visigodo, asentamiento y romanización. Pongámonos un poco en contexto y viajemos mentalmente al siglo V. Los visigodos llegan y se asientan en Hispania en el siglo V, procedentes de la Galia. Y ojo porque esto es importante, no fue una invasión caótica y descontrolada, para nada. Hubo papeleo, por así decirlo. Se establecieron mediante acuerdos formales, pactos con el Imperio Romano. A través de estos tratados, los visigodos recibían tierras y, a cambio, prestaban servicio militar y gobernaban el territorio. Pero, en esta primera etapa, gobernaban en nombre del emperador romano. ¿Qué derecho aplicaban entonces? Pues lo que llamamos derecho romano vulgarizado, que es básicamente el derecho romano clásico, pero más simplificado, adaptado a la supervivencia y a la práctica del día a día. Todo esto pasaba mientras los propios visigodos se iban romanizando. Pero claro, el imperio romano empezó a desmoronarse. Al debilitarse progresivamente el poder imperial y dejar de ejercer sus funciones, ese vacío de poder lo llenaron de forma natural los visigodos. Consolidaron su dominio pleno, centralizaron el Estado y plantaron su capital en Toledo. A partir de ahí ya tenían el control político y jurídico absoluto y de manera totalmente autónoma. Pasamos a la sección 2, derecho personal frente a derecho territorial, conceptos fundamentales. Si queremos entender de verdad toda la evolución de los textos legales visigodos, tenemos que dominar sí o sí estos dos conceptos teóricos. El primer concepto que hay que grabar a fuego es el de derecho personal. Hoy en día estamos acostumbrados a que la ley depende de dónde pisas. Si estás en España, se aplica la ley española. Pues en la antigüedad no era así. La ley iba, por así decirlo, en la mochila de cada uno. Estaba vinculada a la sangre o a la comunidad de origen. El derecho personal es exactamente eso, un sistema legal que se aplica a cada individuo según su origen étnico, político o comunitario, independientemente del lugar donde viva. Por eso, en los primeros tiempos de los visigodos en la península, si tú eras de origen visigodo te juzgaban exclusivamente con el derecho visigodo, aunque vivieras en una ciudad llena de romanos. Y al revés, un hispano-romano seguía sujeto a su antiguo derecho romano, aunque su rey fuera un visigodo. Era una separación jurídica total, basada estrictamente en la identidad. Como contraparte tenemos el derecho territorial. Esto ya nos suena más. Es un sistema unificado que se aplica a absolutamente todas las personas que habitan un mismo territorio, sin importar de dónde vengan o cuál sea su origen étnico o político. Pasar a la territorialidad es dar un salto gigantesco. Implica un avance enorme hacia la unificación de un reino, no solo jurídica, sino también política y religiosa, porque todos los súbditos quedan sometidos a un mismo código legal. Y fijaos en este detalle fascinante. Este principio de territorialidad unificada no existió en Roma. Es una grandísima innovación que surge por primera vez en la península ibérica de la mano del derecho visigodo. Para no perdernos, resulta súper útil tener un mapa mental de cuándo pasa cada cosa. Hay 4 textos fundamentales en esta evolución. Arrancamos a finales del siglo V con el Código de Eurico. Luego, en el año 507, el Breviario de Alarico. Más adelante, entre el 569 y el 586, el Código de Leovigildo. Y finalmente, la gran unificación a mediados del siglo VII con el Liber Judiciorum. Tened esta cronología muy presente. Entramos en la sección 3. Códigos personales. Eurico y Alarico. La dualidad jurídica. Vamos a diseccionar estos dos primeros grandes textos legislativos. Empezamos con el Código de Eurico, de finales del siglo V. Esta es la primera fuente del derecho visigodo, el primer texto legal del reino, y recoge las leyes del rey Eurico. Lo más importante de este código es que tiene un carácter totalmente personal. Es decir, estaba pensado por y para los visigodos, y su objetivo principal era proteger jurídicamente a la élite visigoda que estaba gobernando.
Pero claro, aunque era un texto exclusivo para ellos, no se lo inventaron todo de la nada. Estaba fuertemente basado en el derecho romano vulgar y bebía directamente del Código Teodosiano, que era la ley romana vigente, mezclándolo con las costumbres jurídicas germánicas que los visigodos traían consigo. Y justo unos años después, en el 507, nos encontramos con el Breviario de Alarico, al que también se le llama Lex Romana Visigotorum. Y aquí viene lo curioso. Este texto no recogía derecho visigodo, sino derecho romano. Fue promulgado por el rey visigodo Alarico II exclusivamente para los romanos que vivían en la Galia y en España. ¿Y por qué hizo esto? Pues por pura estrategia geopolítica. Había una amenaza militar enorme por parte de los francos y muchos romanos veían a esos francos como liberadores. Así que los visigodos, para ganarse la lealtad de la población hispano-romana, les dijeron: tranquilos, os garantizamos vuestra seguridad jurídica y vuestras leyes. El breviario era una compilación bestial que incluía el Código Teodosiano, partes de los códigos gregoriano y hermogeniano y además la famosa Ley de Citas, que recogía la opinión de superestrellas del derecho romano clásico como Gallo, Paulo y Papiñano. Para rematar, cada ley traía su propia interpretatio, que eran notas aclaratorias de los juristas visigodos para adaptar todo ese derecho antiguo a la realidad del momento. Así que aquí tenemos la foto perfecta de cómo funcionaba todo esto. La dualidad jurídica en estado puro. A un lado del ring, el Código de Eurico, aplicándose de manera estricta y exclusiva a los visigodos. Al otro lado, el Breviario de Alarico, que regulaba la vida únicamente de los hispano-romanos. Es el ejemplo de libro para entender cómo el principio del derecho personal operaba en la práctica. Dos comunidades compartiendo las mismas calles, pero regidas por universos legales completamente distintos. Pasamos a la sección 4, el Código de Leovigildo. Avanzamos en el tiempo y vemos cómo este sistema dual se empieza a tensar. Durante el reinado de Leovigildo, entre los años 569 y 586, aparece un nuevo texto. El Código de Leovigildo viene a ser una gran revisión, una actualización del viejo Código de Eurico. Estaba dirigido a los gobernadores territoriales visigodos y, la verdad, no se andaba con chiquitas. Era de una severidad implacable. Imponía que se aplicara única y exclusivamente este derecho para la población visigoda, llegando al extremo de castigar con la pena de muerte a cualquiera que se atreviera a utilizar leyes distintas. Seguía manteniendo esa barrera infranqueable, esa separación personal frente a los hispanorromanos que usaban el breviario. Lo fundamental aquí es que el de Leovigildo se corona como el último código visigodo de carácter puramente personal de toda la historia. Académicamente, este código tiene un detalle historiográfico que es una maravilla. Resulta que el manuscrito original del Código de Leovigildo se ha perdido. No tenemos el texto completo directo. Sin embargo, sabemos 100% que existió y sabemos cómo estaba estructurado gracias a contratos de compraventa de la época que lo citan y a diferentes crónicas. Sabemos que dividía su contenido en dos grandes bloques: la Lex Antigua, que eran las leyes copiadas literalmente del antiguo Código de Eurico, y la Lex Antigua Emendata, que eran esas mismas leyes antiguas pero que Leovigildo había corregido, modificado o puesto al día. Precisamente por este trabajo tan exhaustivo de revisión, a este texto los historiadores del derecho lo conocen también como el Codex Revisus. Sección 5. Liber Iudiciciorum. Derecho territorial. La unificación. Llegamos por fin al gran clímax de esta historia. El Liber Iudiciorum, el libro de los juicios. Este es, con absoluta rotundidad, el texto jurídico más importante de todo el derecho visigodo y me atrevería a decir que de todo el derecho europeo previo a la Edad Media. Es el momento de ruptura, porque es el primer código de carácter 100% territorial. Se acabó la dualidad. A partir de ahora, la ley es exactamente la misma para un visigodo que para un hispano-romano. Este hito gigantesco se consolida bajo el rey Recesvinto, entre los años 653 y 672, y se promulga solemnemente en el octavo concilio de Toledo. Es la pieza del puzzle que faltaba para lograr la unificación total. Ya se habían unificado religiosamente al convertirse al catolicismo un tiempo atrás, y ahora, por fin, lograban la unificación jurídica. Un solo pueblo, una sola religión y una sola ley, creada por el rey junto a la nobleza y la iglesia en los famosos concilios. Si diseccionamos el Liber Iudicarium para ver de qué está hecho, notaremos que materialmente es una obra maestra de la síntesis. Coge ingredientes de todos lados: derecho romano vulgar proveniente del Código Teodosiano, buena parte del Breviario de Alarico, fragmentos de los códigos gregoriano y hermogeniano, algunas normas de raíz germánica puras y los iura, que eran estas doctrinas u opiniones privadas de los grandes juristas clásicos. Estructuralmente lo organizaron en 12 libros temáticos, imitando la majestuosidad de los códigos romanos. Y como era un derecho vivo que se aplicaba todos los días, requería mantenimiento. Tuvo una revisión súper importante por parte del rey Hervigio en el año 680 durante el 12º concilio, y más tarde se preparó otra corrección por el rey Egicia, aunque esta última se quedó en el tintero y no llegó a aprobarse oficialmente.
Pasamos a la sección 6, la última, conclusión y legado histórico, del Liber Judicorum al Fuero Juzgo, porque la historia del reino visigodo termina, pero la de su derecho no. Esto que vamos a ver ahora es la conclusión fundamental que quiero que os llevéis de todo este análisis. En el 711 el reino visigodo colapsa y cae, pero su obra legislativa es tan sólida, está tan bien estructurada, que se niega a morir. El Liber Judiciorum sobrevive a la caída del reino, se sigue usando, y con el paso de los siglos se traduce al romance, al castellano, adoptando el famoso nombre de Fuero Juzgo. Este fuero juzgo se convirtió en el pilar maestro de todo el sistema legal medieval. Se utilizó como derecho prioritario y como derecho supletorio en toda Castilla. Influyó de manera abrumadora en toda la península ibérica e incluso extendió su sombra legal hasta el sur de la Galia. Es la demostración empírica de la increíble arquitectura legal que se logró construir en la época de Recesvinda. Gracias a que los visigodos lograron codificar y mantener viva esa tradición legal romana, el mundo hispánico tomó una senda histórica distinta a la del resto de Europa. Forjaron una cultura jurídica brutal, basada en Roma, pero pasada por el tamiz germánico y cristiano. Y esto nos deja con una pregunta histórica fascinante, casi provocadora para cerrar el tema de hoy. Fijaos bien. ¿Cómo es posible que esta misma continuidad institucional y jurídica evitara que la península ibérica cayera en un régimen feudal puro y duro, como sí le pasó a Francia, y en su lugar derivara hacia un régimen señorial que seguía manteniendo una fuerte idea pública del poder heredada de los romanos? Reflexionar sobre esta tremenda diferencia es, sin duda, la clave maestra para comprender de verdad cómo funcionó toda la Edad Media en la península. Hasta la próxima.